Muy buen día, amigos. La pregunta del día de hoy es, ¿o Alberto Fujimori es un ladrón hablando en el término criollo, o es un corrupto en términos jurídicos? ¿Fue sentenciado por corrupción o sea por peculado? ¿Sí o no? Según leyes internacionales y leyes peruanas, así como por conceptos del Banco Mundial y la OSCE, la pregunta es clara. ¿Alberto Fujimori es un corrupto? ¿Tiene sentencia por corrupción? ¿Sí o no? Nada de qué. Si fue el mejor o peor presidente, o si será presidente el 2026. Y la pregunta es clara. ¿Fujimori está condenado por ladrón? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice el fiscal Domingo Pérez. ¿Es Alberto Fujimori corrupto? Por acá escucho sí, por acá escucho no. Bueno, voy a citar a un abogado, que creo que es de esta tierra, que fue el abogado del señor Alberto Fujimori. En un tuit, ¿no?, en esta nueva red X, como ahora se denomina, cuestionó que a su cliente, al expresidente Alberto Fujimori, lo tildaran de corrupto, porque él indicó que la condena que él había recibido fue por el delito de peculado. Y textualmente lo dice así: la condena fue por peculado en un caso de CTS a Montesinos, en el que Alberto Fujimori encontró 15 millones de dólares y los devolvió al Tesoro Público. Jamás se le procesó o condenó por recibir sobornos, que ese es el delito de corrupción, concluye el señor abogado. Lo cual me conlleva a pensar, ¿realmente en nuestro país hay un problema de conceptualización de lo que tenemos que entender por corrupción? Porque si seguimos la línea de este distinguido abogado, tendríamos que observar el Código Penal y ubicarnos en lo que establece el título 18º del Código Penal, de delitos contra la administración pública, en el capítulo 2, delito cometido por funcionarios públicos, y ver de que, claro, hay una sección 4ª que se conoce como corrupción de funcionarios. Si ubicamos en esa sección 4ª, corrupción de funcionarios, vemos que en la sección anterior, en la sección 3, está el delito de peculado. Y si seguimos lo que el señor abogado nos está indicando a través de la formación de la opinión jurídica, a través del internet, probablemente quienes no son abogados, quienes no están en el día a día, en el estudio, en las aulas del derecho, seguramente coincidirán con él. El delito de peculado está por acá, y el delito de corrupción de funcionarios, que es el delito de cohecho y otros, está por acá. Entonces yo creo que tenemos que aprender a definir qué es la corrupción. El Banco Mundial dice: uso del cargo público en beneficio propio. La OCDE: abuso del cargo en el sector público para beneficio personal. Transparencia Internacional: mal uso del poder encomendado en beneficio propio. La siguiente pregunta que yo les haría es: ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción? Miren, ustedes, y me incluyo, somos el pueblo y necesitamos y tenemos necesidades y necesitamos de la atención del Estado. Los funcionarios, los servidores, tienen que atender estas necesidades y las van a atender a partir de los procesos, es decir, de todos esos actos que van a estar protocolizados en normas para atender nuestras necesidades. Y a partir de toda esta gestión, ellos nos van a otorgar bienes, nos van a otorgar servicios, nos van a otorgar obras para atender nuestras necesidades. Demandamos salud, habrá una infraestructura hospitalaria. Demandamos seguridad, habrá mayor policía ahí en las vías para que puedan prevenir la inseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa si es que no se cumple con esas finalidades que tiene el Estado? Es decir, de atender nuestras necesidades. El Estado no está cumpliendo su rol. Y seguramente una de esas causas, ¿cuál va a ser? La corrupción. Es por eso que el derecho penal interviene. Es por eso que el derecho penal interviene para reducir, para mitigar que se presenten actos de corrupción en la prestación de servicios que tiene que realizar el Estado hacia los ciudadanos. ¿Cómo interviene? Tipificando estas conductas como delitos. Por lo tanto, aterrizamos ya a la
pregunta con la cual yo había iniciado este tema. Es decir, si Alberto Fujimori es corrupto, porque él fue condenado por un delito de peculado, ¿no? Entonces la pregunta a continuación sería, ¿el peculado es un delito de corrupción? Entonces analicemos la sentencia por la cual Alberto Fujimori fue condenado por peculado. Y ustedes la pueden encontrar en el internet, es la sentencia del 20 de julio del 2009. Y ustedes cuando revisen la parte introductoria van a encontrar que ese abogado defensor que alegremente escribía en sus redes sociales que Alberto Fujimori nunca fue condenado por corrupción, van a encontrar que él fue su abogado defensor en ese proceso, en ese juzgamiento, y por lo tanto él tenía conocimiento de cuáles son esos hechos por los cuales condenaron al expresidente. ¿Y cuáles son estos hechos? Bueno, Alberto Fujimori aceptó la acusación, aceptó los cargos que formuló la Fiscalía. ¿Y cuáles son esos cargos que formuló la Fiscalía y que Alberto Fujimori aceptó? Fueron los siguientes. Una vez que se da a conocer el Vladivideo, ¿se acuerdan ustedes? Ese video en el cual Curi Montesinos más bien estaba en una salita del CIN y Montesinos le daba dinero al recién electo congresista para que se pase a las filas del oficialismo. Bueno, luego que se dio a difundir ese video, Alberto Fujimori buscó que su asesor presidencial o jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, se alejara del gobierno. ¿Y saben cuánto le dio? Le dio 15 millones de dólares en efectivo. Yo les pregunto al querido pueblo chiclayano y quienes han venido de fuera de Chiclayo, en sus localidades, ¿qué hubieran hecho con 15 millones de dólares? Seguramente habría mayores pistas, seguramente mayor infraestructura hospitalaria, mejores colegios. Bueno, eso es lo que ocurrió en aquel año. Pero el hecho que reconoce Alberto Fujimori no concluye ahí, sino continúa. Es decir, luego que Montesinos se va en el velero Carisma hasta ocultarse en la Venezuela chavista, resulta que llega su cuñado, que era embajador del Perú en el Japón, y conjuntamente con el ministro de Economía y Finanzas de aquella época, Alberto Fujimori le entrega al ministro de Economía y Finanzas de aquel entonces 15 millones de dólares en efectivo. Entonces, yo les pregunto, ¿de cuánta cantidad de dinero estamos hablando? ¿Solamente los 15 millones de dólares que le dio a Montesinos y Montesinos se los llevó? ¿O estamos hablando de 15 millones más que Fujimori tenía para entregarle al ministro de Economía y Finanzas y que éste lo ingresara al Tesoro Público? Y en efectivo, entonces estamos hablando ¿de cuánto? De 30 millones de dólares. Y yo les pregunto, en sus localidades, en las ciudades en las cuales ustedes residen, con 30 millones, ¿qué hubieran realizado las autoridades de sus localidades? Hospitales, pistas, colegios, en fin. Entonces, cuando a mí, al año 2024, me dicen dinero en efectivo, en maletas, en mochilas, en tapers, en bolsas, por favor, vamos viendo de que hay un legado que viene desde hace muchos años en la cual la corrupción tiene estos patrones precisamente para poder esconder estas entregas de dineros que se realizan. Bueno, al final, Alberto Fujimori, que aceptó el hecho, fue condenado por peculado y se le impuso una pena de 7 años y 6 meses. Entonces, nuevamente les formulo la pregunta: ¿Fujimori es corrupto? Sí. Mire, para los escépticos, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual el Perú es firmante, establece en el artículo 17 que el peculado es corrupción. Es decir, nuestro país, que ha incorporado ese instrumento internacional, nos ha señalado de que el peculado es corrupción. ¿Solamente el peculado? No, también otra clase de tipos penales, como
como es la colusión. Y esto ha sido reconocido por un control convencional en la sentencia del Tribunal Constitucional 17-2011, proceso de inconstitucionalidad, en el fundamento 43. Ustedes lo pueden seguramente leer. El Tribunal Constitucional de antes, no el de ahora, obviamente. También la casación 1550-2018 Apurímac, en donde nos habla de que hay un control por parte de la justicia ordinaria de reconocer tanto el peculado como la colusión como delitos de corrupción. Por lo tanto, sí, Alberto Fujimori, para los escépticos, es corrupto.